Esa es la agenda que se va, como veníamos trayendo la idea, esa es la agenda que se va estableciendo en el mundo y están utilizando esas plataformas sociales de red social para transmitir esos mensajes. Si tú haces un comentario contrario, lógicamente te van a censurar. Hemos visto que eso ha pasado hasta con el presidente de los Estados Unidos. Si usted cree que al presidente de Estados Unidos lo censuran, imagínense usted, no lo van a censurar, no te van a censurar a ti. Entonces, esta agenda global que está interesada en establecer un gobierno global por medio de esa élite, entonces vemos que si en el capítulo 11 capítulo 11 de Génesis, se trató de establecer precisamente un gobierno a través de esa torre, usando una cultura pagana, que cultura pagana significa una cultura alternativa a la cultura de la fe que habían establecido los patriarcas. Bueno, a lo largo de los siglos, nosotros vemos cómo en el libro de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, encontramos que se va a levantar un gobierno así. Ese gobierno que se ha de levantar, dice que se levantará, dice en el segundo capítulo, dice el versículo 2, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hay una vinculación entre el día del Señor y esta agenda que se está estableciendo para lograr un gobierno en el que se establezca una cultura, incluyendo una religión, que no dé espacio. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Quiere decir que la apostasía es uno de los últimos intentos de Satanás para lograr esa agenda desde dentro de las congregaciones cristianas. O sea que la apostasía, y nosotros vamos a estudiar más adelante, que hay 4 grandes apostasías que se han venido manifestando a lo largo de la historia. Las vamos a ir mirando para que nosotros nos demos cuenta que este tema de la élite que hemos hablado es un tema más bien introductorio para un bagaje más grande, de un análisis más profundo de las profecías a partir de las que el mismo Cristo dio referente a él, a la iglesia, al mundo y a su retorno a esta tierra, a su retorno a buscar a la iglesia que está en esta tierra. Entonces dice aquí que nadie os engañe de ninguna manera. No vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía será lo que antecederá a el segundo advenimiento de Jesucristo. Y esa apostasía es el programa viejo de Satanás, precisamente para establecer esa cultura alternativa, para en su intento desesperado, porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él sabe que le queda poco tiempo, pero él tiene una falsa expectativa en sí mismo de tratar de establecer un sistema que deje que reduzca al mínimo el segundo advenimiento de Jesucristo, porque no quiere que haya una iglesia, no quiere que haya un segundo advenimiento, no quiere que haya las bodas del Cordero, y él sabe que va a ir directo a un abismo del cual nunca más saldrá, del cual siempre allí estará eternamente sufriendo las consecuencias que en un principio él desestimó a Dios y desestimó el obedecer a Dios y desestimó la presencia de Dios y quiso constituirse en sí mismo un Dios. Que el Señor lo reprenda a él y todos los que han ido detrás de él. Pero nosotros esperamos en el Señor cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y la agenda de Dios se ha de cumplir. Entonces aquí dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el líder, el hombre de pecado, dice el hijo de perdición. Entonces el hijo de perdición, como estudiamos anteriormente, es el líder que va a estar al frente de esa generación a la que se le llaman hombres de pecado y a la que Timoteo habla en el capítulo 3 de la primera carta acerca de las características de esta generación que estamos viendo hoy, que el mismo Cristo le llama tiempo, a través del apóstol le llama tiempos peligrosos, son el tiempo del fin. Muy importante que podamos entender esto, y para ello necesitamos leer la Biblia, mirar el contexto que vivimos y vemos que está sucediendo exactamente así. Dice que ese es el hijo de perdición, que va a ser precisamente, es el anticristo. El hijo de perdición es el líder que va a aglutinar a los líderes
que va a estar sobre esa élite que están al frente, porque yo no creo que el director de Facebook o el director de Twitter, el director de estas grandes corporativas, ellos nada más son la cabeza visible de todo un proyecto que hay detrás, que es mucho más que ellos mismos. Es decir, todo el proyecto es tan grande, tan poderoso, tan siniestro, que ninguno de esos líderes de la élite tienen la idea realmente del poder y de la magnitud que hay de ese líder que se levantará, que estará sobre las cabezas de ellos intentando establecer ese gobierno mundial que solamente podrá detenerlo el Señor. Dice aquí que no os acordéis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, dice, porque ya está, eso es un tema que ya lo hemos hablado y que más adelante podemos explicarlo aún mejor, pero para la idea que estamos siguiendo, observemos que dice aquí, dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. O sea, misterio es algo que no lo va a ver solo aquel que lo entiende. Misterio es algo oculto, misterio es algo reservado, misterio es algo que solamente va a mirarlo, va a entenderlo alguien que sabe realmente de lo que se está tratando. Y dice aquí que eso solo lo saben los cristianos, no algunos dentro de los cristianos que se creen que tienen una bolita mágica. No, usted tiene la Biblia, usted tiene aquí la palabra de Dios, solo tiene que leerla, no tiene que esperar que nadie venga como superdotado a estarle diciendo que tiene revelaciones, que tiene que es más que otros para interpretar y quieren robar su inocencia espiritual. No, usted mismo lee la Biblia aquí en 2 Tesalonicenses y vea la palabra de Dios como se lo dice, porque ya está en acción desde los tiempos en el que vino Cristo. Estaba en acción, y los tiempos antes que Cristo vino estaba en acción ese misterio de iniquidad, desde que Satanás y le hizo el daño a Adán y Eva, y desde que la primera torre de Babel, toda la historia ha habido un misterio que solo lo ha podido identificar a quien Dios se le ha revelado en aquella antigüedad, y hoy a nosotros a través de su palabra, que nos dé entendimiento para poder contemplar en el espectro actual toda una serie de acontecimientos que van poniendo de manifiesto, van plasmando la realidad de que estos hechos están realizando. Se dice misterio de iniquidad. Solo que haya alguien que presente hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará eso de que hay alguien que al presente lo detiene. Nosotros lo vamos a ver más adelante, pero para que nos demos cuenta que quien único detiene las fuerzas de iniquidad es la iglesia. Son los cristianos genuinos. Es la preponderancia del Espíritu Santo en el corazón de la colectividad cristiana. Eso es único quien detiene esa obra del maligno. Eso será quitado en el advenimiento segundo de Jesucristo. Arrebatará el Señor la iglesia, y en el acto del arrebatamiento se acabará toda la obra del maligno, porque dice entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Yo quiero que ustedes lean ese versículo nada más y se dan cuenta que la segunda torre de Babel, es decir, que toda esa tecnología a través de las redes sociales que manipulan el criterio popular, que manipulan la conciencia de los pueblos, esa prensa que miente, esa prensa que manipula, esos poderes económicos a través de los bancos financieros en el mundo, inclusive el dólar ya está siendo severamente dañado por las criptomonedas, por las políticas precisamente de izquierda, de esa tendencia liberal, de esa tendencia autodestructiva, porque queremos establecer un dominio precisamente que no haya ningún gobierno en el mundo, ni el de los Estados Unidos, ni ningún gobierno del mundo que se pueda interponer a esa idea, donde esa sea la élite que vaya a gobernar, y entonces se levanta ese líder, que la Biblia le llama el inicuo, que viene ese Satanás, que viene estableciendo a ese líder, y dice ahí inicuo, o sea, ese Satanás poniendo a ese inicuo, a ese anticristo inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, de perversidad, quiere decir, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad.
Tú y yo hemos recibido el amor de la verdad que está expresado en la Biblia, lo creemos. Y como esa agenda de Satanás vemos que se está cumpliendo, sabemos que la Biblia tiene la razón. Cuando tú ves la manipulación a través de la prensa, cuando tú ves las restricciones a las libertades a través de